Quiero agradecerle a Nelson Castro que estuvo reemplazándome el jueves por su don profesional y por su don de gente. Como decimos con nuestro productor Maxi, que compartimos con Nelson, un fuera de serie. Está la serie de personas, de seres humanos, y fuera de serie está Nelson. Gracias, Nelson. Nos metemos, ustedes saben que el gobierno pasó de la negación a la movilización. Se va a movilizar el miércoles, no sorprendió demasiado, o sí o no, el discurso del presidente después de la derrota, que fue al negocio de disfraces y se vistió de euforia. Fue rarísima, extraña esa obra de teatro que se desarrolló en donde todos se abrazaban, Sergio Massa, Kicillof, y festejaban, en realidad, haber achicado la diferencia en la provincia de Buenos Aires. Uno dice, ¿está bien que el presidente haga eso? Bueno, si es el presidente de todos los argentinos es un problema, porque tiene que hablarle a toda la ciudadanía, como aquel Alberto Fernández que le hablaba a todos cuando administraba la pandemia los 2 primeros meses. Después todo cambió y fue el presidente de el Frente de Todos, pero ni siquiera fue el administrador del poder. Por eso, ayer Alberto Fernández dijo, escuchamos las urnas, vamos a hacer lo que las urnas mandan. Es decir, no cambiamos en nada, vamos eventualmente a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero necesitamos a la oposición, que es la culpable total de habernos endeudado. Es decir, vos sacás a bailar a alguien pisándole con los tacos. Rarísimo todo o no tanto. ¿Va a cambiar el país? Pareciera que por ahora no. Voy a presentar a quienes me acompañan. Está Adriana Amado. Buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está Rolo Barbano. ¿Qué tal, Diego? Qué bueno tenerte acá de nuevo. Un invitado súper especial, justo para hoy. Un placer. Alejandro Katterberg. ¿Cómo estás? Bueno, hacemos así. Nosotros hacemos, digamos, nuestra gentileza es inversa. En vez de convidarle primero a la visita, comemos nosotros primeros y después repartimos un huesito. Pablo de León, su primera opinión sobre lo que pasó, cómo se metabolizó lo que ocurrió ayer en estas horas del día de hoy. Bueno, el presidente decidió salir a decir que había ganado cuando había perdido. Perdieron en la provincia de Buenos Aires. Es cierto que recortaron la ventaja, perdieron en la provincia de Buenos Aires. Perdieron el quórum propio en el Senado y perdieron en la mayoría de las provincias. Con lo cual, si hubiera sido una elección presidencial, por más que no se puedan parangonar una parlamentaria de una presidencial, casi sería una derrota en primera rueda, con un Congreso totalmente en contra. Entonces, el gobierno fugó para adelante. Llamaba la atención la euforia que había ahí. Y por el otro lado, en el lugar del Costa Salguero parecían más apagados cuando eran verdaderamente los ganadores de la elección, más allá de que es cierto que el peronismo le recortó en la provincia. Entonces, pero es cierto que ahí faltó como serotonina. Muchachos, ganaron la provincia de Buenos Aires. Esto es como cuando en la ecografía el bebé puede estar rotado y todavía no sabe si es varón o mujer. Pero hay un embarazo. Es ¿Pero y decir, quién ganó? Sí o no. Ganaste ganó? Juntos por el Cambio. Pero la pregunta me parece que es que no. ¿Por qué no hubo tanto festejo? Porque quizás no tienen claro internamente, Juntos por el Cambio, quién es el papá de la victoria. Está bien, pero son todos. ¿Quién es el que ganó? ¿Quién es el que quedó mejor parado para 2023? Rolo, en el peronismo, Festejar ganar el por gol. un voto es ganar. Claro. Y perder por un voto es perder. Claro. ¿Y por qué no hicieron eso? Bueno, también es cierto que las encuestas, perdón Adri, pero hablaban de, no, el peronismo perfora para abajo el piso de los 30 puntos. Y eso no pasó. Se esperaba a arrasar con el peronismo y eso no pasó. Quizás Sí, eso pero también influyó. Es cierto que merecía mayor festejo el hecho de le ganaste por primera vez a todo el peronismo unido por casi 9 puntos en todo el país, cosa que no había pasado jamás. Te quedaste con le quitaste el Senado, que era imposible. Estuviste a 2 puntos en Tucumán, a 2 puntos en San Juan, provincias que eran imposibles. Ganaste la Patagonia, ganaste todo el litoral y no salís a decir... Estamos muy contentos, ¿eh? Es que me parece que también ahí es interpretar el tiempo. Me parece que el peronismo hizo la misma liturgia de siempre y no estamos en tiempo de festejo, no estamos en tiempo También ya es de cierto. rockstar, en escenarios, con multitudes. Me parece que incluso eso estaba desajustado a lo que veníamos haciendo. Y ahí yo no sé si así como el peronismo festeja de acuerdo a lo que le pide su propia militancia, me parece que Cambiemos también está festejando de acuerdo a la expectativa que tiene. Bien, su me votante. permiten. Este es un programa rarísimo en donde se le sirve el cachito asado último a la visita. Ahora sí, Alejandro Katterberg. Fue una de las peores derrotas que tuvo el peronismo. Fue una de las peores derrotas que sufrió el gobierno.
el peronismo unido y en el poder pocas veces, habrá que irse a 1985, 1997, 2017, que no estaba en el poder, en el 85 tampoco. En la provincia de Buenos Aires, el peronismo obtuvo el porcentaje de votos más bajos, si no es desde el 83 hasta acá, posiblemente. El promedio del voto al peronismo en el periodo 2003-2013 del kirchnerismo fue del 66% en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver, repasar los datos, porque Alejandro trajo apuntes, todo, y digamos, dato mata relato, A ver, acordémonos. porque, digo, hay que dividir esto en dos partes. Lo objetivo y los análisis que se hagan sobre el objetivo. Nosotros y vivimos después, de los pero los datos son los datos. Ok. Y después, en todo caso, las interpretaciones y las metainterpretaciones, que es si el gobierno generó que se esté discutiendo temas que no son los trascendentales el día después de una derrota histórica que abre la sucesión del peronismo. Pero vamos al principio. En la provincia de Buenos Aires, el promedio del voto a candidatos peronistas, ya sean unificados o enfrentados, porque en el periodo 2003-2013, algunas oportunidades el peronismo estuvo unificado y en otras oportunidades, como en el 2009 o en el 2013, había varios candidatos del peronismo. 2003-2013, 66% de los votos. 2015-2019, periodo Cambiemos Macri, en la provincia de Buenos Aires el peronismo promedió 58% de los votos. El kirchnerismo más el peronismo. Ayer 43% de los votos. Los 38 de Victoria Tolosa Paz más los 4 puntos de Randazzo. En el resto del país la derrota no solo impactó al gobierno nacional y a la coalición de gobierno nacional, sino que se llevó puesto en gran medida al peronismo tradicional, a los gobernadores, al peronismo territorial. La Patagonia, lugar donde el kirchnerismo era invencible, salieron terceros en Santa Cruz, salieron terceros en Río Negro, salieron terceros en Neuquén, salieron segundos en Chubut, solo ganaron en Tierra del Fuego. 26% de promedio de voto en la Patagonia. En las provincias centrales del país, las provincias que generan la mayor cantidad de riqueza, donde vive la mayor cantidad de la población, por segunda vez consecutiva Cambiemos consigue en una elección de mitad de término ganar en las 5 grandes provincias: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Lo había logrado en 2017. Para ir a buscar un antecedente anterior, casi rompo el vidrio, hay que ir a 1985. Después no hay antecedentes de que una fuerza política consiga eso. El único sector del país donde el gobierno o el peronismo logró triunfar es el norte. En la Mesopotamia, Cambiemos ganó en todas las provincias. En el norte, el gobierno triunfó en 8 provincias: San Juan, Catamarca, Rioja, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. 4 de esas provincias, y las más importantes, Tucumán, Chaco, Salta, San Juan, ganaron por menos de 3 puntos. Entonces, cuando uno hace ese repaso, la magnitud de la derrota es sorprendente. Cuando uno ve las implicancias objetivas en el Congreso, uno ve que el peronismo, por primera vez siendo poder, bueno, hay que ver si logran revertirlo, no con los resultados, sino vía acuerdos políticos, vía negociaciones, pero perdieron o van a perder la mayoría en el Senado. La primer minoría en la Cámara de Diputados se les complejiza un poco más. Están perdiendo 1 o 2 diputados con respecto a los que tienen actualmente. Hay 4 o 5 diputados que están en juego. En La Rioja, por ejemplo, hay una diferencia de 75 votos para definir un diputado. Hay otros 4 diputados, como dicen los americanos, too close to call, muy cerca para definir todavía cómo van a terminar siendo. Pero claramente el gobierno pierde la mayoría y deja de tener control en ambas cámaras. Implicancias directas para eso, se complejizan los acuerdos políticos, los bloques independientes que van a tener que recurrir, senadores independientes, en el Congreso y en la Cámara de Diputados, van a tener menos margen de maniobra política para acordar con el gobierno. Del Congreso no pueden salir locuras, no pueden salir... las grandes reformas, los sueños, gran reforma de justicia, gran reforma de salud, etcétera, parecieran mucho más difíciles ahora, casi imposibles, diría. Y de hecho, también los diputados. En senadores no cambió porque la única incorporación a los senadores independientes es la mujer de Schiaretti. Los demás siguen siendo los 5 senadores que estaban antes: Berel Tinec,
una senadora por Misiones que responde a Rovira, Romero por Salta, una senadora de La Rioja y Creswell del Movimiento Popular Neuquino. Esos siguen estando, el gobierno tendrá que buscar acordar con ellos si quiere conseguir algunas mayorías transitorias. Y en la Cámara Romero siempre vota con Cambiemos. Sí, Romero y la senadora por La Rioja entraron por Cambiemos, formaron bloque separado, pero entraron por acuerdos con Cambiemos. En la Cámara de Diputados, de los 23 senadores que van a quedar independientes, el perfil es mucho más difícil para el gobierno. De hecho, hasta ahora son 5 que responden a Milei o Esper. Hay que ver si el quinto de Esper queda o entra Randazzo, que tampoco va a ser muy proclive. La izquierda duplicó, tiene 4. Y hay 4 diputados por Córdoba, 2 por Tierra del Fuego, por Río Negro. No va a ser fácil, va a ser más complejo los armados que va a necesitar el gobierno, que ya le venía costando muchísimo en los últimos meses previo a las elecciones. Ahí yo te pregunto, vos acabas de... ¿Recuerdan el TEG? Todos jugamos el juego con las fichas y los países y la distribución del poder. Vos nos mostraste en un tablero cómo quedaron las fichas y el cambio de colores tan fuerte que ocurrió. Vos mirás el tablero hoy, ¿qué quiere decir? ¿Cómo queda el diagrama de fuerzas? Queda una oposición que sufre un cambio y una consolidación muy importante, muy importante. Es la primera vez en la historia de Argentina que una fuerza no peronista consigue 3 elecciones consecutivas de 40% de los votos. Nunca había ocurrido, obviamente desde que existe el peronismo, ¿no? Previo al peronismo sí. Desde que existe el peronismo, nunca una fuerza no peronista consigue 3 elecciones consecutivas con 40% de los votos. Queda eso, mayor equilibrio del poder, mayor balance del poder, una consistencia profunda y la sensación al peronismo de que ya no es más la fuerza política que arranca la carrera presidencial con la ventaja. De hecho, hoy el resultado electoral dice Cambiemos está a 3 puntos de poder ganar una primera vuelta en 2 años. El peronismo, si sigue unificado, está a 15 puntos de ganar una primera vuelta o 13 puntos de ganar una primera vuelta en el 2023. O sea que esa es la primera señal. No sabemos quién va a ser el próximo presidente de Argentina en los próximos 2, 4, 6 años. Sabemos que el Congreso que va a estar los próximos 4, 6 años es un Congreso mucho más balanceado. Eso es positivo. Otra consecuencia, Diego, del mapa del poder que vos me preguntás. Los decretos de necesidad de urgencia de la Argentina tienen que tener la aprobación de una de las 2 cámaras. Así funciona el sistema. Un presidente puede gobernar vía decreto, pero necesita que una de las 2 cámaras del Congreso lo apruebe y así queda validado. Al gobierno incluso se le va a hacer más difícil conseguir la aprobación de los decretos que de ahora en más mantengan. Y volviendo a Cambiemos, yo creo que el hecho más significativo por la parte Cambiemos, igual acá lo relevante es qué pasa con el gobierno, qué pasa con Cristina y cómo este gobierno puede conducir el país en los próximos 2 años con los niveles de fragilidad y crisis que hay. Pero lo más relevante de Cambiemos, Diego, para mí es el hecho que Cambiemos acaba de mostrar con la elección de ayer que, por ahí la palabra suena fuerte, tendría que buscar otra palabra, sobrevive a Mauricio Macri. Cambiemos consigue un resultado electoral sin que Mauricio Macri sea la principal figura. Cambiemos fue creado fin del 2014 con el objetivo de que Macri tenga... Digamos, vos lo que dirías es, tiene descendencia. Se generó la descendencia de Cambiemos, se consolidó Cambiemos, maduró Cambiemos. Ya no es un partido que depende de Mauricio Macri. No es un partido que hasta ahora estaba probado que con el liderazgo de Macri le iba bien, o le fue bien, o llegó a la presidencia, fue el primer presidente no peronista que terminó su mandato de no sé cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Ahora, 2015 la figura fue Mauricio Macri, 2017 fue Mauricio Macri y manejaba Mauricio Macri y el liderazgo era Mauricio Macri, 2019 era la reelección de Mauricio Macri. Esta es la elección de Cambiemos en donde el liderazgo empieza a mutar, donde ya los padres fundadores de Cambiemos no siguen estando donde estaban. Carrillo no aparece, Macri tiene un rol mucho menor. Son los socios de Gualeguaychú, ahí tallaron en piedra ellos con Ernesto Sanz. Ernesto Sanz no está más. Hoy empezás a tener figuras como Horacio Rodríguez Larreta, Cornejo, Morales, Lustó, Manes. Lustó, etcétera, etcétera, que tienen Patricia Bullrich, tienen aspiraciones presidenciales y que es una renovación de la cúpula. Y lo otro que pasó en Cambiemos es que empezaste a tener
una nueva generación de dirigentes en muchas provincias, nuevos en cierta medida, que son los candidatos para el 23 y por el tiempo por venir. Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, candidatos jóvenes Río en Negro. Chubut, en Misiones, en Río Negro. Tenés toda una nueva generación de dirigentes que empiezan a generar. Así que por el lado de Cambiemos, yo te diría que es más que positivo y no era obvio que iba a ser así. Bueno, Pero yo creo que él se merece una parada hidratada. Ahí toma agua, que se lo merece porque habló, pero con un montón de datos, con una contundencia importante y dio un mapa de lo que ocurrió. Después viene el análisis, pero ahí están los números. Es interesante lo que decía con respecto al corrimiento de Macri y el surgimiento de nuevas figuras, que me parece que es una manera también de concebir el poder. Digamos, Cristina no ha permitido el crecimiento de nadie a su alrededor. Cada vez que una figura que más o menos quiso sobresalir, Cristina se encargó de que eso no ocurriera. Digo, en Cambiemos no pasó eso. En Cambiemos se incentivó la presencia de figuras. Bueno, Lo cual creo que ahora le crea un problema también. Un problema que es en espejo. Cambiemos tiene muchos candidatos presidenciales, así como Frente de Todos no tiene ninguno. es difícil pensar un kirchnerismo sin Cristina Kirchner. Claro. Lo que quiero decir es que con esta elección hay un Cambiemos sin Mauricio Macri. Sí. Por decisión de Macri o a pesar de Mauricio Macri, lo podemos discutir, lo podemos analizar, hay quienes piensan una cosa o la otra, pero claramente hay una consolidación de una fuerza política que va más allá de un personalismo. Y eso me parece que es más que importante y relevante. Patricia Bullrich tuiteó, y lo que tuiteó es una respuesta a este juego de palabras en donde ganamos, perdimos, ganando, ganamos, perdiendo. Nosotros ganamos ganando y ustedes perdieron perdiendo. Presidente, es de buen demócrata reconocer y aceptar las derrotas electorales y felicitar a quienes triunfaron. Nosotros ganamos con el acompañamiento de 9.750.000 ciudadanos. Bien, Pablo de León, ¿para qué crees vos que sirve la escenificación que ocurrirá el miércoles del acto? Van a ir sindicatos, movimientos sociales. Dicen que Cristina dio el ok, dio la venia y va a haber un único orador, será Alberto Fernández en el Día de la Militancia. ¿Para qué sirve esa foto? Imaginen el dron, seguramente va a haber mucha gente. Claro. ¿Para qué sirve eso políticamente? Sirve para continuar lo que es la victoria en la derrota, que es mostrar al peronismo que supuestamente está unido. La única persona que puede hablar es el presidente en el marco de esta historia, salvo que podría hacerlo Cristina, pero sabemos que cuando Cristina habla, te marca la agenda para un lado o te marca la agenda para el otro. Es una movilización que estaba en duda la participación de la Cámpora. Va a estar la Cámpora y hoy el Cuervo Larroque salió de una reunión organizativa y dijo que participaba y bendecía esta marcha Cristina. Con lo cual el peronismo va a escenificar unidad, como lo hizo ayer sin Cristina. Bueno, el miércoles lo haría con Cristina y sería la respuesta que va en darle el apoyo al presidente con un tema importante que él lo dijo ayer, que no va a haber cambios de gabinete por ahora. Ese es el tema con el que nos vamos a meter, porque en el discurso el presidente dijo se viene una nueva etapa. Señor presidente, ¿me puede dar precisiones? ¿Aló? Argentina. ¡Vamos! Vamos. ¡Estamos ganando! ¡Qué tabarra! ¡Felicidades! No te deja. ¿La mesa en Necochea la conservaron o no? Qué lindo que es ganar, Diego. ¿Cómo me gusta? Es Woyo, como decía el baiano. Oy, el Bahía. ¡Qué moderno, ¿eh? ¡Qué felicidad que tengo! Se Qué notó, felicidad. ayer era una cosa, ayer la cara suya, Massa hizo una escenificación más, me pareció de mejor calidad, incluso Axel Kicillof con su cancha de la militancia universitaria, pero usted estaba con escarbadientes en los ojos diciendo una cosa que la gestualidad del cuerpo no acompañaba. ¿Qué cosa? A ver, qué analista que sos, a ver. ¡Qué fuste! ¡Qué analista de fuste! Sí. Bueno, ¿Qué no me acompañaba el cuerpo? ¿Con Escuche. qué cosa? ¿viene la carta de Cristina o está tranquilo? ¿Usted duerme tranquilo o está en el refugio atómico por si viene otra carta? Pues estamos esperando. Pero bueno, nosotros ya arrancamos. El miércoles la esperamos en el acto. Si usted espere tranquilo porque va a ir. No, va. de ninguna manera. El reposo es un buen consejero político. Bien.
Muy bien, ¿Vos sabés mucho de León? ¿De dónde? ¿Quién te informa? ¿La sirvienta ahí del Juncal? ¿Quién te informa vos? Es mi trabajo, presidente. hasta ¿Qué ahora... ¿De qué va a ser trabajo? ¿De qué te duele? Porque ahora nació el albertismo, ¿te duele? No, el albertismo va a nacer dentro de 6 meses, digamos, 5 meses. El Que a Albertito. propósito, claro, no está viniendo con un pan abajo el brazo ese, ¿eh? Por ahora. No. Qué buen nombre para el bebé ahora. Me dieron un nombre. Le voy a poner albertismo al bebé Fabiola. A ver si nace de una vez. Gracias. Muy Voy a bien. poner- Está muy mal. Por fin nació. Muy bien. Antes de saludar a nuestro próximo invitado que va a convivir con todos nosotros un rato más, quiero preguntarle a Alejandro Katterberg por los 2 años que quedan, porque hay una situación inédita, digamos, porque hasta ahora veíamos viendo, digamos, esta idea de entrego el auto de alquiler con un litro, pero lo devuelvo y llegué. Digamos, esto venía pasando y voy endosando la economía en crisis. Ahora hay una situación inédita que es que el kirchnerismo tiene, después de muchos años de gobernar, que convivir con números muy malos de su economía. Por supuesto, toda la serie de los últimos años, pero tiene 2 años más. ¿Cómo imaginás? Delicados, frágiles. Diego, la situación, creo que la última vez que estuvimos en el programa lo hablamos. Acá tenés una situación social al límite. Parte de algunos resultados de las elecciones se explican por eso. Recordemos que esta es la segunda menor participación electoral en la Argentina. La de menor participación fue las PASO, esta es la segunda. El crecimiento de algunas expresiones más antisistema, el crecimiento de voto tanto a la derecha como a la izquierda. Hay varias expresiones. ¿Son síntomas de qué? Síntomas de enojo, mal humor, decepción, desilusión, una sociedad que está pesimista y que está sufriendo, que retrocede económicamente. Obviamente, cuando hablamos de una sociedad estamos hablando de promedio de los argentinos. Hay grupos argentinos que la pasan muy bien, hay otros que les impacta menos, pero el conjunto, el promedio de la sociedad argentina o del argentino promedio está claramente en un proceso que va acumulando años y años y años de estancamiento, de inflación, de pérdida de ingresos, de restricción de consumo, etcétera, etcétera. Eso es una situación muy delicada. De hecho, es hasta sorprendente que veamos tan poca manifestación en la calle de esa situación tan delicada. Después tenemos una situación económica que es totalmente frágil, o sea, un equilibrio en donde en cualquier momento se quiebra lo frágil y lo delicado de la situación económica. Y en tercer lugar, una situación política que es una interna en un gobierno que le costó llegar hasta los 2 años y después de estos 2 años sufre una crisis electoral, de apoyo social y de conflictividad interna muy feroz. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que no se te quiebre la política, no se te quiebre la economía, no se te quiebre la gente durante 2 años en este contexto? Si uno tiene coordinación, tiene capacidad, tiene liderazgo y toma las decisiones correctas, se pueden navegar en ese contexto. La pregunta es si este gobierno está en condiciones de hacerlo. Y no está claro, y van pasando 24 horas de las elecciones y no queda claro. Estas elecciones tenían una particularidad para la Argentina, que lo más importante no era lo que pasaba ayer. Lo más importante es lo que... No, lo más importante es lo que empieza a pasar a partir de hoy. Acá hay una decisión trascendental, Diego. El presidente quiere y avisa que va a hacer un programa económico. A ver, el mensaje de ayer del presidente, ¿cuál fue? Fue un mensaje en 2 sentidos contradictorios. Por un lado le habla a los mercados y les dice, voy a dedicarme a la recuperación económica. No hay recuperación económica posible si no se soluciona el tema con el Fondo Monetario. No se puede solucionar el Fondo Monetario si no mandamos las señales correctas. Vamos a mandar un proyecto de ley de un programa económico multianual al Congreso. Ese proyecto de ley tiene el respaldo de todo el Frente de Todos, incluyendo la vicepresidenta. Ese es el mensaje al mercado. Y el ministro Guzmán se queda. Punto y aparte. No creo en los ajustes, no creo que haya que subir las tarifas, no creo que haya que devaluar, no
creo que el Estado tiene que ser central, creo que hay que expandir la economía, le habla a Cristina Kirchner. Entonces el presidente en un mismo mensaje quiere complacer a los mercados, Las dos agendas. complacer al mercado, complacer a Cristina Kirchner. Y le habla a la oposición, y a la oposición le dice, hay que buscar diálogo, hay que buscar consenso, voy a conversar con ustedes, en los próximos días los voy a llamar, dijo, y después, punto y aparte, le dice, todo lo mal que está la Argentina es por culpa de la oposición. Ahora, la oposición no se va a sentar a discutir nada con el gobierno hasta que el kirchnerismo, Cristina Kirchner, diga si es cierto que ella apoya el programa económico que están mandando al Congreso. Los mercados no van a reaccionar, no van a confiar, los tomadores de decisiones económicas no van a confiar en que va a haber un programa económico más racional y un acuerdo con el Fondo Monetario hasta que el kirchnerismo no lo diga. Por eso ayer O sea, se dice... Por eso ayer seguiremos en gerundio, vamos viendo, se verá, vamos viendo. Por eso ayer se dice que Cristina le manda un chat a Alberto después de su discurso que pasó a las 10 de la noche, donde anunció esto, como una señal de que Cristina, que no fue al acto de cierre, le manda un mensaje de Telegram diciéndole que está de acuerdo con esta posición. Si esa es la única comunicación que hay entre presidente y vicepresidente, Pero- es poco. Pero además hay algo que no se entiende, porque se habla de, vamos a llamar al diálogo. Ayer la sociedad definió claramente un espacio de diálogo que es el Parlamento. Un espacio que no se usa, porque generalmente tenía que ver con esa presunción de hegemonía que no... Digo, ¿está preparada la oposición y el oficialismo para abrir el diálogo y los consensos en donde tienen que hacerlo? Adriana, no, la oposición no va a participar de ningún diálogo hasta que no haya acuerdo interno dentro de las fuerzas del gobierno. ¿No sabes con quién estás hablando? El acuerdo tiene que ser dentro del gobierno. No hay una posición acordada. Y si está acordada, no está comunicada, porque el presidente lo comunica. Pero ya sabíamos todo esto antes de las elecciones. Antes de las elecciones ya sabíamos que el presidente, el jefe de gabinete y el ministro de Economía querían un acuerdo con el fondo. Ahora, desde antes de las elecciones, desde el principio del gobierno, febrero del 2020, primer viaje de Alberto Fernández, se va a Europa, se junta con Merkel y Macron, empieza a planificar la reestructuración de deuda, el acuerdo con el fondo, Cristina Kirchner desde La Habana, tuiteando contra la directora del fondo. Primer viaje, misión del fondo a Argentina, Cristina Kirchner manda a los senadores a escribir una carta contra el fondo. Siguiente viaje virtual del fondo a la Argentina, dirigentes del kirchnerismo diciendo que van a usar los DEC para hacer gasto social y no para repagar lo que había que repagar. O sea, no es que solo el kirchnerismo durante la campaña habló contra el fondo, que uno dice, bueno, durante la campaña dicen cualquier cosa porque están en campaña. Lo vienen diciendo desde el día 1. Lo que no hubo hasta ahora es declaraciones contundentes de Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner y del kirchnerismo, no en favor de un acuerdo con el fondo, en favor de decir, vamos a poner un plan racional. Ahora, tampoco tiene ningún sentido que el gobierno diga, no, voy a hacer un plan racional y no acuerdo con el fondo. Porque si vas a hacer un plan racional, lo que genera es... en el fondo. Exacto. Bien, está Federico Furiase para resolver toda esta conversación y es tu momento. Bueno, en línea creo que con este diagnóstico político me parece que el peor problema que tiene el gobierno es que o va a ser un ajuste ordenado o va hacia un ajuste desordenado. Esa es la conclusión cuando uno mira el desequilibrio macroeconómico que tiene la economía, ¿no? En términos de... O ajustás o te ajustan, uno nace con esa frase. Sí, porque el kirchnerismo básicamente se quedó sin stocks. Digamos, no tiene caja, usó la pileta del financiamiento monetario y eso ya pasó factura en la brecha cambiaria y en la inflación. Las reservas netas del Banco Central, digamos, cuando uno depura todo lo que es del Banco Central propiamente dicho, esos son 3.500 millones de dólares. ¿Cuánto queda en el tanque de nafta? 3.500 millones de dólares son las reservas netas. Calculá que los vencimientos con el fondo y otros organismos en el primer trimestre son 4.500 millones de dólares. Cuando tenés una brecha cambiaria, esa distancia que hay entre el dólar oficial de 100 y los dólares financieros desde 180 a 215, ahí tenés otro desequilibrio muy fuerte, porque corres riesgo de que en algún momento, en un modelo que es flujo dependiente, no tenés stocks, dependés de que el campo te liquide, esa brecha, si no se soluciona, más tarde o más temprano, te pueden dejar de liquidar los dólares de la cosecha. Si eso sucede, perdés más reservas, aumenta la brecha y eso termina en una tensión cambiaria. Por eso, o el gobierno trata de hacer un ajuste ordenado dentro de un programa con el fondo que tiene un costo político importante, porque hacer un programa con el fondo es devaluar o deslizar más rápido el dólar oficial, subir tarifas. Eso es más inflación en el corto plazo, partiendo de un nivel de pobreza de 40 a 45%, con lo cual es difícil venderle ese programa económico ordenado a la política. Entonces la política generalmente cuando está ahí no actúan como los mercados. Un pensamiento mágico quizás. ¿Vamos a crecer
y cuando crezcamos podremos pagar. Analicemos esto. ¿Es pensamiento mágico o hay algo de esto que desarrolla el kirchnerismo que es posible? Bueno, el kirchnerismo está basándose en los datos. Hay un crecimiento. Lo que pasa es que es un crecimiento que viene desde el desplome de la pandemia, producto de que se va liberando la oferta. En los últimos meses hubo una cierta recuperación muy en el margen del salario real, pero financiada con emisión monetaria, déficit fiscal, que eso te pasó factura en la inflación. Y las anclas tradicionales no son sostenibles. Seguir pisando tarifas es más subsidios, más déficit, más emisión. Lo que entra por un lado se va por el otro lado porque es más inflación y deteriora el poder adquisitivo. Regular el dólar oficial, que se viene moviendo al 1% mensual, ese que está, digamos, encepado, con una inflación al 3,5% mensual, tampoco es sostenible porque va contra las reservas del Banco Central y ya sabemos que en el tanque de nafta hay muy poquito. Entonces, el gobierno se enfrenta a esta decisión. Va a tener que ajustar por las buenas. El ajuste desordenado del que hablaste. El ajuste desordenado. ¿Qué nos implica en la vida cotidiana ajuste desordenado? Ese es el punto. Si no haces nada y seguís con este curso de acción, cepo, congelamiento de tarifas, congelamiento de precios, brecha cambiaria, emisión monetaria para financiar el déficit fiscal del 3% inercial, bueno, corres el riesgo de que la brecha siga subiendo y que en algún momento te dejen de liquidar los dólares la cosecha. Y ahí tenés un riesgo de que se acelere la inflación, aunque estés conteniendo dólar y tarifas, y aunque estés congelando precios, y te vayas a una espiral inflacionaria que claramente tendría un costo muy fuerte. Entonces, es muy difícil saber eso cuándo puede pasar si el gobierno no toma cartas en el asunto rápidamente. El punto es que el riesgo es que la política piense que tiene más tiempo de los tiempos que le va a imponer el mercado. Y te importan los tiempos del mercado porque no tenés stocks, porque no tenés reservas, porque ya usaste el financiamiento monetario. A ver, digamos, tormenta de ideas. ¿Qué podría hacer el gobierno en una situación así si no quiere ajustar? Porque realmente la línea de la pobreza está más de 40%. ¿Qué conejos tiene para sacar de la galera? Ya no tiene más, porque el ajuste está sucediendo ahora. Cuando uno mira el gasto previsional, las jubilaciones, cayeron contra la inflación. Cuando Cristina le reclama a Guzmán, no tendrías que haber ajustado, el ajuste no lo hizo Guzmán. El ajuste, o en todo caso la baja del déficit, fue porque hubo más impuestos, porque la soja se fue a $600 y tuviste más por retenciones, y la parte del gasto que ajustó no fue por mérito de Guzmán, sino fue justamente por defecto, porque se aceleró la inflación y el 60% del gasto público le hace básicamente jubilaciones y planes sociales indexan el pasado. La inflación hace el trabajo sucio. Entonces, o haces un programa ordenado que tiene un costo político importante, por eso es difícil vendérselo a la política, o el ajuste vendrá por las malas como es en Argentina, con licuaciones, por eso no tenemos ni moneda ni crédito. Ahora, el presidente dijo que en diciembre va a mandar un proyecto con un programa al Congreso para... Porque entiende la situación. ¿Y qué puede llegar a incluir ese proyecto? El punto Siendo realista y sabiendo que es un presidente kirchnerista... Es que si no es un arreglo con el fondo, no tiene demasiado sentido. El presupuesto supone un arreglo con el fondo porque el agujero fiscal financiero básicamente se financia con plata de los organismos multilaterales de crédito. Hay un ingreso, un financiamiento neto que supone el presupuesto, lo cual eso solamente podría suceder con un acuerdo con el fondo, pero que el fondo te va a poner plata si sos sólido en lo fiscal y en lo monetario. Para ser sólido en lo fiscal y en lo monetario tenés que subir tarifas, subir la tasa de interés del Banco Central, devaluar más rápido o hacer acomodarlo de una vez. Y todo eso es un costo. A ver, Alejandro Katterer, tengo un storytelling, como se dice ahora, es decir, una narrativa. Probemos esto. Lamentablemente vamos a tener que hacer un ajuste porque la deuda que nos dejó Macri, contraída con el Fondo Monetario Internacional, nos obliga a pagar la deuda. Y para eso vamos a tener que hacer un esfuerzo que está lejos de nuestra voluntad de los gobiernos populares, de distribución, pero es lo que heredamos. ¿Hay algo ahí que pueda tomar el gobierno de usar la narrativa y hacer el ajuste con esa narrativa? Billetera mata galán. Toda mi elaboración. No, te lo respondo así. Es un storytelling, La gente ya está mal. Los indicadores del gobierno están en los peores niveles que hemos visto en muchos años. El índice de confianza del gobierno que elaboramos para la Universidad de Itela está en niveles bajísimos.
La popularidad de la vicepresidenta en este último mes quebró el piso del 30 puntos por primera vez en un par de años, ya está abajo de los 30 puntos. Entonces, a un sector de la sociedad que llamamos cristinista, las discusiones políticas, los posicionamientos ideológicos le importa. A ese sector el relato le va a importar. Y el relato no es el que vos acabas de decir, el que quieren escuchar. Quieren escuchar el relato de no vamos a claudicar en nuestras ideas, no nos vamos a vender al fondo, no vamos a pagar con el sacrificio de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos genera otra dinámica. Hay que ver si el kirchnerismo prefiere no hacer lo que tiene que hacer para preservar el relato y preservar ese caudal electoral. Ahora, al resto de la sociedad es mejorame mis condiciones de vida. Y si lo haces con el fondo o no lo haces con el fondo, no me importa. Mejorame mi consumo, mejorame mi situación económica, conseguí que haya trabajo. Eso es difícil que va a ocurrir. Entonces ahí lo que es... A ver, es difícil que va a ocurrir. Lo que vos me estás diciendo es, el gobierno, y lo que está planteando es, el gobierno tiene que elegir entre Guatemala y Guatepeor. O sea, vas por un sendero que va a ser difícil y que después, en el tiempo, vas a recuperar, o vas a algo mucho más rápido. Alguna gente dice, bueno, pará, el gobierno en el 2014, el kirchnerismo en el 2014 lo hizo. En el 2013 perdió las elecciones y en el 2014 devaluó en febrero del 2014, Subió la tasa de interés. Pero Subió la tasa, subió tarifas. muchachos, ¿no se acuerdan cómo fue? El mercado nos obligó a devaluar. Esa es la épica, pero el realidad fue eso. Y no hay nadie... Es fácil. Cuando alguien quiere comprar, digamos, para no ser disonante con sus ideas, compra esa idea. Total. Por Bueno. más que sea falsa, la va a comprar y va a decir, es verdad. Pero en el 2015 perdieron las elecciones. Bueno, pero está bien, pero digamos, si vos querés... Diego, no cuando lo estatizaron YPF, dijeron estamos ganando y era estamos pagando. Era otra y época, la gente Diego. compró estamos... Era otra época, Diego. No No hay más esa confianza. Diego, cuando estatizaron YPF en 2012, después de que Cristina Kirchner ganara en 2011 con 54% de los votos, con ventaja récord, con 70% de aprobación, con el Congreso, que era una escribanía, el ajuste, que se llamó sintonía fina, le duró 2 semanas. Sí. Porque no se bancaron ir contra su ideología o contra el núcleo duro. Porque vino lo de 11, que fue terrible, Bueno. y después te decían, teníamos pensado hacer ajustes en boletos, todo quedó en la nada con 11. Cierro paréntesis. Todo el 2012 fue en caída para el gobierno, salvo un mes que estatizaron YPF, que fue un rebote de 2 puntos y que duró un mes. Y después siguió en caída. Eso lo condujo a la derrota del 2013, eso lo condujo a la separación del peronismo, la debilidad social, el apoyo, la debilidad económica, y después en 2014 hicieron un giro pragmático, con la narrativa que quieras, pero lo hicieron. Ahora, ¿qué pasó? En 2015 expandieron, en 2015 tuvieron la expectativa de llegar. Ahora, hay una diferencia. Cuando tomaron esa decisión a fines del 2013, no existía Cambiemos. Cuando tomaron esa decisión... Era el grupo A, ¿te acordás? Que era una cosa más tenue en el Congreso. Oposición, estaba fragmentada. Hoy tenés una oposición que acaba de sacar 42 puntos a nivel nacional. Hoy tenés una expectativa que hay alguien que está a un pasito de agarrar el poder y que tiene posibilidad de ganar la elección presidencial. Entonces la pregunta es, ¿puede el kirchnerismo bancarse un giro pragmático? Sí, lo ha hecho en el pasado. Pero ¿cuál es el camino para el kirchnerismo? ¿Hace eso y a dónde lo conduce? ¿Lo conduce a retener el poder? ¿Lo conduce a quedarse? Esas son las decisiones que hoy debe estar en la cabeza de incentivos Cristina. ¿Qué incentivos tiene el kirchnerismo para ordenar la macro? El incentivo, si entiende que no ordenarla y seguir el curso actual, es, digamos, un ajuste por las malas. Una aceleración, ir a un régimen inflacionario más alto y licuar los salarios reales, licuar los ahorros. Digamos, la crisis cambiaria que termina detonando una aceleración de la inflación, aunque estés congelando precios, congelando tarifas y pisando el dólar oficial. Un choque. Digamos. Esa me parece que es por lo cual hicieron el giro pragmático en 2014. Lo que pasa que el problema es que en 2014 hoy tenemos más inflación, menos reservas en el Banco Central y durante 2013-2015 el mercado acompañó. Y más fatiga social, ¿eh? Y más fatiga social, partís de un nivel más alto de pobreza. Y 2013-2015 el mercado acompañó porque estaba la expectativa de un cambio político que generaba euforia en algún punto. Hoy no está eso. Por más de que el mercado empieza a descontar de que quizás el gobierno así no llega al 2023 y se empieza a ilusionar, la euforia no va a estar financiera por un cambio político porque eso quedó, digamos, dilapidado con el gobierno anterior.
Entonces es todo mucho más complicado. Lo que pasa es que es difícil vender al gobierno, no. Tenés que hacer un acuerdo con el fondo, subir la tasa de interés, enfriar el crédito, subir las tarifas, porque de esta manera evitas la crisis. Pero ¿me puedes asegurar 100% de que vas a tener la crisis? Y ahí es donde juega, porque el programa con el fondo no es que te salva. Un buen programa con el fondo te puede dejar el año que viene en una inflación de 50% con un crecimiento de 1%. O sea, el incentivo... Ese es un régimen estable frente a la condición de partida. ¿Puedo pedirte que repitas esto? ¿Un acuerdo con el fondo qué panorama da? Sería de todas formas ¿Y ese caída... es un buen acuerdo con el fondo? De todas formas sería una caída del poder adquisitivo, porque tenés que subir tasa de interés, subir tarifas y devolver más rápido. ¿Cuál es la variable que quedaría rezagada? Los salarios. Entonces, el gobierno eso lo entiende, por eso trata de demorarlo e intenta ir por otra vía. Pero cuando te quedaste sin stock, sin reservas, bueno, la alternativa es mucho peor. Pero ¿cómo le vende a su espacio eso además le pavimenta esa es la parte más difícil. Le pavimenta el tránsito al gobierno que venga en el 23. Digamos, hacer todo eso, o ser el responsable de hacer ese ajuste y ordenar un poco los números de la macroeconomía, le hacen más fácil a quien venga a 23. Pero tampoco tiene, pero Osvaldo, no, porque tampoco puede tiene... ser que el gobierno vaya por el medio y que intente hacer un vamos viendo, administrar la coyuntura, hace un acuerdo con el fondo Light, sigue de largo con una macroeconomía deteriorada, pero sin que explote la crisis, y podés llegar a 2023 en un escenario donde se acumularon muchos desequilibrios a la 2015. Está bien, pero ese escenario no se puede descartar. Bueno, Lo que pero vos ese decís, escenario, Osvaldo, yo pienso que es el que te está escuchando del gobierno y dice, "Yo te compro Probablemente eso. el gobierno pero, intente a ver, compro eso. Ni intenta Pero hacer eso un lo ajuste tradicional con pero el fondo, ni no eso hacer... voy a Pablo, eso sí. ya lo firmó el presidente, ya lo firmó los gobernadores, ya lo firmó el ministro. Acá falta que eso lo firme el kirchnerismo. Eso es la discusión que hoy está en Argentina. Porque aparte de eso, si querés, transitan el 2022, el 2023, en el primer semestre, ya Pisarán el dólar y las tarifas de cumplirán el acuerdo, vendrá el plan Platita 2023 upgraded e intentarán ser competitivos en el 2023. Pero eso no lo firmó el kirchnerismo todavía. Y ayer el presidente dijo que la vicepresidenta lo firmó. Ni la oposición, ni los mercados, ni los que toman decisiones escucharon que la vicepresidenta lo haya firmado. Entonces, hasta que no haya una señal clara que el kirchnerismo va a apoyar ese camino, no va a haber una definición y no va a bajar la incertidumbre. Es que el problema que acá tiene son varios, pero digo, uno es, le quedan 2 años de gobierno. Si no hace nada, Muchísimo. no tiene nafta en el tanque para aguantar. Y no tiene 2023. Un 2023 que asoma sin sucesión. Porque Cristina, ¿qué quería? Lo puso Axel en la provincia de Buenos Aires y lo fue dejando jugar a su hijo Máximo para definir la sucesión. Cristina, Alberto, Kicillof, Máximo y Massa tienen números de reprobación de la gente enormes. Entonces, además de esta situación económica tremenda, no tiene sucesión, no tiene proyecto 2023. Tiene que crear, y ya se están hablando, de cómo crean alternativas a eso. Porque del otro lado, lo que decía antes Osvaldo, vos tenés un Larreta, una Bullrich, un Manes, un Macri, que te pueden dirimir y que te van a dirimir en una PASO el próximo jugador de la pelea 2023. Pero con un país que no lo arreglás. Y con estos dirigentes, en este cabildeo total que es el Frente de Todos, el escenario es tremendo. Y con un partido sin práctica de resolución por internas o por vías democráticas. Claro que sí. Por eso mismo hasta el propio Larroque ya dijo que las PASO van a suceder. Larroque, que es casi el vocero de Cristina últimamente, dice que van a suceder las PASO en el 2023. Bueno, tengo una idea. Ahora estamos gobernando nosotros. ¿Qué haríamos? Es fácil, es fácil. Desde la comentarlo, ¿no? televisión es muy cómodo. En jogging desde la televisión. ¿Estamos gobernando nosotros? Ahora vamos a gobernar. Me doy un programa de televisión. Muy bien, ahí está. Toma el control de los medios públicos. Hablando en serio, ¿no? Digamos, más allá de lo pirotécnico, que este análisis no es eso, ¿no? Pero digo, ¿qué cosa concreta ustedes ven que se puede hacer? ¿Qué diagonales puede haber entre una parte de la oposición? ¿Qué punto de racionalidad se puede encontrar? Porque está todo muy, muy combustible. Pero el primer problema no es también como ideológico. Si vos efectivamente, tenés una fuerza económica fuertísima en el campo
y lo estás... y estás con el tema de las retenciones. Si vos liberás el tema de las retenciones en el campo, no tenés mayor entrada de dinero. Si vos no frenás la exportación de carne, no tenés mayor entrada de dinero. Si vos no explicás claramente que esto es necesario, que vos tenés que vender más, ¿no hay ahí una pata que puede ayudar? Digo, porque estamos todo el tiempo hablando de la plata que entra del campo, pero hacemos lo posible para que no entre. Digo, si vos vas a tener una cosecha que viene difícil porque los costos de la cosecha son todos dolarizados. Y cuando van a vender la cosecha, venden en $1 de 60 pesos. Digo, ¿ahí no hay algo para hacer? Hay otro tema que me parece que quedó pendiente para sumar, Osvaldo, esto de las ideas, que a mí yo les quería preguntar a Alejandro sobre todo. ¿Qué pasa con el tema de la inseguridad en cuanto al ánimo de los votantes? ¿Por qué? Porque la semana previa a las elecciones pensábamos que la matanza explotaba, la gente salió 2 veces en 2 marchas impactantes, en Ramos Mejía y en San Justo, cercada por la policía. Y uno esperaba, bueno, seguramente esto va a pesar mucho en el ánimo de los votantes. Ahora, en la matanza no perdió el oficialismo, Loma de Zamora, que estaba con números complicados, no perdió el oficialismo, San Martín y Quilmes pasó lo mismo, los oficialismos mantuvieron. Pero el problema sigue ahí. O sea, el gobierno me parece que con estos resultados quizás lo corra a un costado, pero sigue latente. Finalmente no pesó tanto en las elecciones, Alejandro, ¿o me equivoco? ¿O vos analizás que sí hubo una situación que se pueda ver donde el gobierno tiene que atender eso para no seguir perdiendo más hacia 2021? Me permiten, va a contestar Alejandro Caterberg al país todo. Después de la tanda, vamos.